Yo lo que voy a presentar es un estudio que se ha realizado dentro del marco del proyecto 3, que hemos realizado en el ITC, y que está enmarcado dentro del objetivo número 3, que es ver principalmente el almacenamiento energético en islas. Este estudio está centrado en la isla de Gran Canaria. Lo que vamos a hacer, hemos realizado, se puede decir, 4 estudios dentro del marco del proyecto 3, y lo que se quería ver al principio también era la energía eólica máxima que se podía instalar en esta isla, desde un punto de vista territorial y de normativa. Después lo que hemos planteado es también ver la producción máxima de energía eólica a partir del dato que hemos obtenido en el primer estudio, y a partir de ahí ver los excedentes de energía eólica que se producirían con estos escenarios diferentes, y ver la posibilidad de almacenarlo con hidrobombeo y también utilizando una tecnología que hoy en día posiblemente no sea económicamente viable ni tecnológicamente a esta escala, que es almacenar con hidrógeno. No sé si ayer en la visita pudieron ver el proyecto que teníamos sobre almacenamiento de hidrógeno, pues sería hacer lo mismo pero a una escala de la isla entera. Bueno, empezamos con el estudio del potencial eólico máximo. Lo que hemos hecho es, bueno, primero identificar las zonas de más viento de la isla, ¿no?, que se conocen, que es la parte del sureste, para los que no lo sepan, la parte del sureste y del noroeste y del oeste, ¿no? Principalmente toda la potencia eólica está instalada en el sureste de Gran Canaria, debido a que el alisio lo que genera es una aceleración de viento en estos extremos, y por cuestiones territoriales también tenemos mucho más espacio aquí, mayor potencial en el sureste. Aquí vemos las diferentes zonas, y lo que se ha hecho es proponer ver primero lo que está instalado ya, lo que está asignado en potencia de nuevos parques eólicos, y ver, se puede decir, el espacio sobrante que tenemos e intentar completar con unos parques propuestos. Lo primero que hemos hecho es ver las limitaciones territoriales que hay, sobre todo el tema de protección medioambiental, de diferentes tipos, que limitan el espacio, pero sobre todo en la parte central de la isla, que ahí realmente no hay un potencial eólico, y además por la orografía que hay es casi imposible instalar parques eólicos, ¿no? Entonces tampoco afecta mucho, pero sí hay zonas que podrían afectar las zonas de estudio. Eso crea unas zonas limitadas, y nos quedaría una zona de estudio, que es la que está aquí marcada, que además tendría unas limitaciones por el tema de infraestructuras de todo tipo, desde ciudades, pueblos, y limitaciones también de normativas que implican unas distancias mínimas a poblaciones. Y realmente aquí lo que refleja el problema que tenemos en Canarias en general, ¿no?, el espacio, el territorio, ¿no?, y además con la desventaja de que hoy en día tendríamos que instalar en tierra, ¿no? El tema de la eólica offshore en Canarias también es bastante complicado por las profundidades que tenemos, muy cerca de la costa. Y bueno, en ese caso tendríamos que esperar a nuevas tecnologías, por ejemplo, de eólica flotante, y que todavía no están totalmente desarrolladas. Es decir, que el estudio se ha marcado principalmente en tierra, viendo las limitaciones territoriales y de normativa. Hemos tenido también en cuenta el uso del territorio, ¿no?, por tema de normativa, de si permiten o no la instalación de parques eólicos en las 3 diferentes zonas. Y también hay que remarcar que en la zona del noroeste y del oeste también hay unas complicaciones por la orografía, ¿no? Los que no conozcan esto, pero la zona de Gran Canaria del sureste es bastante llana, pero la zona del oeste y del noroeste pues es bastante montañosa, ¿no? Y tendremos unas limitaciones ahí también, se puede decir, físicas, de no poder poner parques eólicos en barrancos por las sombras y por efectos que tienen, y eso también limita bastante las posibilidades. Lo que hicimos al principio es, bueno, ver lo que ya hay instalado, lo que está en trámite de repotenciación de energía eólica, consumos asociados, lo que se ha asignado en el último concurso eólico, es decir, que se puede decir que tenemos instalados ya, o se pretende instalar aproximadamente unos 300 megavatios. Es decir, que a partir de ahí podemos ver, localizando todos esos parques, el espacio que sobra, se puede decir, y dónde se podrían ubicar nuevos parques eólicos y qué potencia máxima podríamos alcanzar. Bueno, lo que hemos hecho en el estudio es
primero teníamos que decidir qué tipo de aerogenerador podíamos utilizar para estas nuevas propuestas, ¿no? Ahí tenemos dudas, ¿no? Porque podemos utilizar tecnología actual en un rango normal entre, por ejemplo, entre 2 y 3 megavatios, que es lo que posiblemente se vaya a instalar en el nuevo concurso, en los nuevos parques que vayan a instalarse ahora, pero a largo plazo la tecnología podía aumentar y podemos llegar a capacidades mucho mayores. Debería hacer otros estudios, pero ahí podrían surgir otros problemas, porque máquinas mucho más grandes en el territorio actual, lo que también limitan son las distancias entre los propios aerogeneradores. Y entonces habría que ver también, uno cree, bueno, ponemos aerogeneradores más grandes, más de 5 megavatios o 6 en el futuro, pero claro, eso limita mucho el espacio y como pueden ver aquí el sureste, pues estamos llenos de ciudades, polígonos industriales y tal, y eso podría al final limitar hasta la potencia máxima, podría ser menor. Bueno, aquí vemos los parques que hemos propuesto, de hecho le hemos dado hasta unos nombres y unas localizaciones exactas que cumplen exactamente la normativa que hay hoy en día, de distancias a ciudades, pueblos, distancias entre otros parques, distancias entre filas de aerogeneradores, y aquí en el sureste lo que hemos propuesto son 19 parques eólicos, un total casi de 100 aerogeneradores, con una potencia de 2 megavatios por unidad. Entonces hemos llegado a una conclusión que se podría instalar hasta casi 210 megavatios más de energía eólica, aparte de lo que ya hay. Y lo mismo hemos hecho en la parte noroeste de la isla, donde se ha propuesto total de 4 parques eólicos con 21 aerogeneradores y casi 50 megavatios de potencia instalada. Y en la parte oeste de la isla, en la zona de la aldea, que está mucho más limitada todavía, pues se ha propuesto 2 parques eólicos con una potencia de 20 megavatios. Como he dicho antes, esto simplemente es una propuesta por espacio territorial y normativa, es decir, no se tiene nada en cuenta qué es lo que ocurriría cuando se instala todo esto en el tema eléctrico, de evacuación de la energía. En ese tema no hemos entrado nosotros. Damos por supuesto que se podría ampliar las redes y conseguir hacer un equilibrio eléctrico para poder aceptar. Es un escenario que hemos creado realmente. Con lo cual llegamos a una potencia de parque propuesto de 278 megavatios, aparte de lo que teníamos ya, con lo que llegamos a una potencia total instalable de 590 megavatios. Esto realmente hoy en día es inviable. Posiblemente la gente de Endesa me lo diría, que ya con lo que se plantea ya el PECAN de 410 megavatios, posiblemente presente dificultades, pero bueno, nos da, se puede decir, un rango en el que se podría trabajar y hacer estudios futuros de ver qué posibilidades hay para llegar a este máximo de energía eólica. Lo que plantea, el problema principal, como todo el mundo sabe, es que una isla, posiblemente si se instala tanta potencia eólica, tendríamos muchos problemas eléctricos de estabilidad de la red, aparte de un excedente eólico. Habría momentos en lo que, por ejemplo, en verano, que la potencia sería casi nominal, es decir, tendríamos 590 megavatios instantáneos de energía, y hay unos mínimos que exigen las centrales, las reservas, que limitarían eso y se produciría un excedente. En el continente no habría problema, ese excedente se evacúa y se vende al exterior, pero aquí lo que implica es que no podemos tener tanta eólica y habría que cortar parques eólicos, ¿no? Y ahí plantea ya un problema, ¿no? Los promotores de los parques eólicos pues, le estarías limitando su rentabilidad y ya pues, limitarías también la posibilidad de ponerlos porque ya no sería rentable para ellos. Pero bueno, lo que hemos también intentado es crear escenarios, después lo verán, con diferentes rangos de potencia, viendo también un poco y viendo los efectos que tienen esas potencias en general, sobre todo en el almacenamiento y en el excedente. Para llegar a eso, lo que tenemos que saber también es la energía que producen estos parques eólicos. Entonces lo que hicimos fue crear un escenario que cogimos datos reales de viento que nos cedió nuestro departamento de meteorología, de informático, de datos generados reales de 2003 que introdujeron el modelo meteorológico, hicieron un reanálisis del completo del año 2003 y nos pasaron a nosotros los datos de viento del 2003 en un mallado de las Islas Canarias, ¿no? Es decir, que teníamos datos horarios reales en un mallado con unos nodos que estaban espaciados aproximadamente a unos 3 kilómetros cada uno. Y lo que íbamos a utilizar estos datos
para generar unas estaciones virtuales de viento y poder calcular la producción eólica de los parques nuestros propuestos. Lo que hicimos fue utilizar un programa, el WASS, que es el programa comercial de más uso para el cálculo de energía eólica, y lo que hicimos fue introducir, como ven aquí, los diferentes nodos que tenemos con sus datos respectivos anuales, horarios, y lo que hicimos fue elegir unos nodos especiales, que son los que están marcados en azul, que son representativos en el sentido que están cercanos a los parques nuestros propuestos y también que presentan una poca problemática en el sentido de la seguridad de los datos. Es decir, el problema que tenemos en Canarias, sobre todo, al utilizar estos modelos, es la orografía del terreno, ¿no? Por ejemplo, WASS con orografía compleja no se comporta muy bien el programa y de hecho da bastantes errores, entonces tendríamos que ajustar estos valores realmente. La suerte también que tenemos aquí en Canarias es que el viento predominante es del noreste y eso, por ejemplo, en la zona sureste de la isla implica que casi todo el año el viento sople del mar, ¿no? y el efecto de la orografía sea menor, pero en cambio en la parte oeste y noroeste, aparte que la orografía es mucho más compleja, hay más efectos locales del viento que empeoran la situación. Entonces lo que hicimos para corregir estos errores fue primero introducir los datos en WASS, es decir, calcular el mapa eólico de la zona con la distribución y la dirección. Aquí pueden ver la distribución que es principalmente del noreste. Bueno, introducimos también toda la orografía en el WASS, pudimos ver los errores también que daba el WASS en ciertas zonas, y para corregir lo que hicimos fue coger los datos reales de producción de los parques eólicos existentes en el año 2003 e intentar ajustar con esos datos los datos obtenidos con el WASS, ¿no? Aquí veo generado con el WASS del potencial eólico y como pueden ver en la zona sureste la orografía, que es donde estamos ahora nosotros aquí en Pozo Izquierdo, esto de hecho es una foto de Pozo Izquierdo, vemos que la orografía es bastante llana, aparte de algunas montañas en el fondo, que es montaña Areinaga, que se produce además unas aceleraciones de viento en la cima que son bastante interesantes, pero no entramos en la zona donde empiezan las montañas, ¿no? Porque ahí también la simulación empeoraría bastante. Y de hecho todos los parques eólicos se van a colocar en la zona de costa. Como dije antes, lo que hicimos fue calcular la energía producida en cada nodo virtual, que es lo que aparece en esta tabla, y en la última columna tenemos la producción real. Comparamos los nodos que nos interesan, es decir, los nodos que habíamos seleccionado, que estaban cerca de los parques eólicos que habíamos propuesto, y comparamos la producción generada por el WASS y la producción real. Hay una diferencia, está claro que también la producción real de un parque no depende solamente del viento, sino del funcionamiento del parque, si hay paradas, mantenimiento y cualquier tipo de incidencia, además del rendimiento real de ese parque. Entonces lo que hicimos fue calcular unos factores para ajustar la energía producida a la energía real en las estaciones virtuales, y con esos cálculos de esos factores pudimos ajustar los datos de viento que teníamos, y con eso podíamos calcular con el WASS la producción de los parques propuestos. Con esos factores lo que hicimos fue corregir también esos cálculos y así hacerlos más reales. Las conclusiones a las que llegamos fue que estas son las producciones que estimamos totales, anuales, de los parques instalados, 234 gigavatios horas anuales, los que están propuestos en concurso, aproximadamente unos 630 gigavatios horas anuales, y los que habíamos propuesto nosotros, unos 870 gigavatios horas anuales, es decir, en total unos 1.700 gigavatios horas anuales. Eso equivale aproximadamente casi a la mitad de la demanda eléctrica de Canarias anual.
Aquí podemos ver la comparación del dato real, que fueron 239, y el ajuste, es decir, que el ajuste es bastante bueno, llegamos a 234 gigavatios hora. Y si para concluir en esta parte, se puede decir que hemos calculado el potencial máximo, son los 590 megavatios, y la energía estimada, que es aproximadamente 1.700 gigavatios hora. Está claro que si instalamos toda esta potencia eólica y generamos casi la mitad de la demanda, es lo que comentaba antes, ¿no? Que vamos a tener problemas y vamos a tener sobre todo unos excedentes eólicos, porque, como hemos dicho, el viento no sopla constantemente, es decir, que encima hay zonas, épocas del año, en los que tendríamos un excedente de más del 50% de eólica, ¿no? Y eso es inviable un sistema eléctrico. ¿Cómo se puede corregir esto? Pues instalando, o corregir o intentar remediar de alguna forma, hasta un cierto punto, pues instalando almacenamiento energético. Entonces lo que hemos hecho nosotros son 2 estudios iniciales, uno para hidrobombeo, que es utilizando las presas que tenemos actualmente instaladas en Gran Canaria, y otro que es más futurístico, que es lo que comenté antes, la utilización del hidrógeno como almacenamiento energético. En este caso también está incluido la generación propia del hidrógeno. Bueno, el hidrobombeo, para que quien desconozca esto, lo que se intenta es utilizar el bombeo como una carga gestionable. Es decir, todo el excedente uno podría controlar, se puede decir, la demanda hasta cierto punto con la potencia instalada, y cuando existe un excedente eólico, pues poner en marcha el bombeo y intentar almacenar con eso la energía del excedente, ¿no? Y después se utiliza esta energía más semana, pasándola por una turbina, haríamos una generación convencional de energía que es mucho más estable y más controlable que la energía eólica. Aquí vemos una foto de las presas de una de las presas que existe aquí en Gran Canaria. Bueno, esto es una foto de un año bastante lluvioso. Eso es otro de los problemas que, bueno, no voy a entrar aquí, pero puedo comentar, que es el tema de la falta de agua aquí. Realmente, si vamos a turbinar y bombear, también hay un uso de ese agua, de esas presas, un uso agrícola, y también tenemos, como aquí tenemos problemas de abastecimiento de agua y de lluvia, pues posiblemente en estos tipos de hidrobomberos en las Islas Canelo lo que hace falta también es una aportación de agua, ¿no? Es decir, que hay también un consumo energético en el sentido de tener que mejor desalar agua y bombearla cuando hay un déficit de agua en las presas. Lo que vamos a realizar en este estudio es primero un análisis de todos los estudios previos que hay en Gran Canaria, una recopilación de los datos, caracterización de los embalses existentes y ver diferentes propuestas, además de la que existe ya de Endesa, de Chira-Soria, ¿no? Ver las diferentes alturas, distancia de turbinado y trasvases entre embalses. Voy a ir un poco más rápido ahora. Lo que hicimos entonces es proponer diferentes escenarios, además de Chira-Soria, y se puede resumir que hay 2 zonas interesantes en Gran Canaria. Una que es la que se está viendo ahora, que es Chira-Soria, sumándole más otra presa que está en la misma cota casi de Chira, que es la Cueva de las Niñas, y otro escenario que está en la zona oeste de la isla, que son otras 3 presas, el Paralillo, el Siberio y el Caidero de las Niñas, pero tendrían una capacidad de almacenamiento menor que el otro escenario de Chira-Soria. Lo que hemos hecho fue utilizar un programa de simulación, también que es comercial o de libre disposición, que es el Energy Plan, y simulamos diferentes escenarios. Uno de ellos fue introducir una demanda horaria anual de 4.300 gigavatios hora. Esto estamos pensando más bien en el futuro, en el año 2020, ¿no? Se hicieron unos escenarios a largo plazo. Y en vez de utilizar la potencia máxima que habíamos calculado, utilizamos la potencia establecida por el PECAN, que es el Plan Energético de Canarias. Y viendo también, establecimos una generación convencional de 1.458 megavatios. Las variables que utilizamos, que utiliza este programa, hay 2 factores eléctricos que te fijan un mínimo técnico se puede decir que es la base de generación convencional, y un factor que te establece qué cantidad de energía procede de fuentes de generación estables. Y estable se refiere a la convencional,
a la hidráulica, y ahí lo que no está incluido es la eólica. Es decir, que eso te va a limitar también bastante esos factores, la penetración de eólica puede existir. Se introdujo también diferentes potencias de bombeo, si la operación era simultánea de la bomba de la turbina y la capacidad de almacenamiento de los diferentes sistemas. Y lo que hicimos fue estudiar principalmente 3 sistemas: Chira Soria, Cueva de las Niñas Soria y el Paralillo Siberio, ¿no? Con las diferentes capacidades de almacenamiento. Esta capacidad de almacenamiento están un poco exageradas en el sentido que cogimos la máxima. La real posiblemente y es menor, porque hay unas limitaciones técnicas en utilizar el agua de las presas y de la configuración de la propia presa que no permitiría utilizar este máximo, pero no lo limitamos para poder ver también los máximos anuales y ver en qué meses se producían unos excedentes mayores y almacenamientos mayores. Aquí vemos un poco cómo está hoy en día la convencional, la participación de tecnología en la producción eléctrica, y vemos que la eólica pues, está en torno entre el 5 y el 7% de la producción anual. Lo que hicimos fue un escenario, primero sin hidrobombeo, y lo que se veía ahí era, hacíamos diferentes escenarios en el sentido que fijamos diferentes mínimos técnicos, y también lo que fijamos era diferentes porcentajes de participación de generaciones estables, ¿no? Y hicimos creo que simulaciones hasta 400 a 500 simulaciones diferentes para ver cuáles eran los parámetros más sensibles, ¿no? Y los que afectaban más. En el escenario sin hidrobombeo, lo que vemos claramente es que en los meses de verano se produce un excedente eólico que debido a las limitaciones de la generación convencional es imposible de asumir por el sistema, y esos excedentes aquí en Gran Canaria lo que implicaría sería el corte de parques eólicos directamente, no se podría exportar esa energía. Aquí vemos un caso particular del mes de julio, que es el mes con más viento en Gran Canaria, y se ve claramente que la demanda, que es la curva verde, es sobrepasada ampliamente por la eólica y es imposible de ajustarlo, ¿no? En algunos casos conseguiría ajustarlo, por ejemplo, el 2 de julio, pues hay la rampa subida, la consigue ajustar bien, pero enseguida, por las limitaciones esas que hay de participación de la convencional, pues implicaría un excedente. Y aquí se ve una tabla de algunos resultados que hemos obtenido, y aquí principalmente lo que tienen que ver son las últimas 2 columnas, donde se muestra el excedente y la participación de eólica que hemos podido, y se ve que la participación de eólica, penetración eólica que tenemos en el sistema, en estos casos, utilizando rangos de turbinaje y de almacenamiento diferentes, no varía mucho, está en torno del 28-29%, ¿no? Es decir, que la limitación eléctrica es tan grande que llega a un punto que se puede decir que se satura el sistema y dice no puedo coger más eólica. Lo intento, almacenarlo, pero de todas formas voy a tener un pequeño excedente, ¿no? Que es lo que se ve en la penúltima columna. Esto es el escenario con hidrobombeo y vemos como que ha corregido mejor el excedente, pero de todas formas tenemos un pequeño excedente en el mes de julio y en algunos meses de agosto, que es también con diferentes coeficientes de generación. Y aquí lo que llegamos son a unas pequeñas conclusiones. Este es un escenario determinado con el 50% de generación estable. Y vemos, por ejemplo, que el almacenamiento durante todo el año casi está infrautilizado. Se ve, por ejemplo, en meses de enero, marzo y abril casi no hay almacenamiento. Y solamente el almacenamiento en julio es cuando se dispara. Eso lo que crea nos hace pensar que habría que utilizar un control durante esos meses para poder gestionar ese exceso de almacenamiento y utilizarlo de otra forma, ¿no? Y utilizarlo, por ejemplo, en lo que posiblemente vayan a hacer en Chira Soria también, que es una central de punta, utilizar esa energía. Porque claro, el programa optimiza de una forma. Él lo que intenta optimizar, lo que estamos diciendo nosotros al programa es que intente introducir toda la energía eólica posible, ¿no? Y no está pensando tanto en el almacenamiento, cómo optimizar el almacenamiento. Es decir, que si encima tenemos una previsión de que ese almacenamiento se va a saturar o va a llevar al máximo, podríamos utilizarlo antes para generar convencional, antes de que se produzca ese almacenamiento máximo. Lo que vemos también en esta gráfica es la penetración eólica a diferentes niveles de mínimo técnico, con diferentes configuraciones de potencia de bombas y turbinas, y vemos que no varía mucho.
que realmente con los mínimos que tenemos cambiando llegamos a una penetración de lo que había dicho antes entre el 25 y 30%. Lo que sí varía es el excedente. Es bastante sensible al mínimo técnico propuesto, es decir, cuando estamos entre el 15-20% se comporta bastante bien y de hecho con el 15% podemos reducirlo casi al 0%, pero si tenemos un mínimo por ciento del 30% ya se dispara el excedente, es decir, que con estas configuraciones no podemos controlar ese excedente. Bueno, las conclusiones de este estudio es que principalmente que los sistemas de hidrobombeo pueden absorber los excedentes de energía eólica hasta cierto límite y que se podía llegar a una penetración eólica aproximadamente entre el 25 y 30% en Gran Canaria. El siguiente estudio, que es un poco más futurístico, es utilizando las tecnologías del hidrógeno. Aquí lo que hemos planteado es un escenario que tiene diferentes vertientes. La primera sería que en Gran Canaria se introduzca el gas natural como una fuente de generación de energía y utilizando ese gas natural podríamos hacer pequeñas mezclas en un porcentaje pequeño con hidrógeno para mejorar las características del combustible. Entonces sería viable la producción de hidrógeno con los excedentes eólicos y utilizar ese hidrógeno como combustible en las centrales de generación convencional. Estos escenarios se han realizado simulando con un programa que se llama Homer, del Instituto Americano, se llama NREL, y también hemos hecho un escenario primero sin el hidrógeno. Aquí ven la foto de un electrolizador como el que tenemos aquí, pero este es mayor, y esto es lo que utilizaríamos estos electrolizadores sería para generar el hidrógeno. Son electrolizadores alcalinos que son tecnología probada y comercial hoy en día. La única pega se puede decir que puede tener es el coste de esta tecnología. Lo que hemos planteado aquí es un escenario en el que introducimos el gas natural como combustible y utilizamos también, no llegamos al máximo de eólica, lo hemos utilizado a 540 megavatios y hacemos unas simulaciones iniciales y después introducimos el hidrógeno, un electrolizador, un almacenamiento de hidrógeno y un aporte de ese hidrógeno a la generación convencional. Y ahí hicimos diferentes simulaciones y llegamos a un escenario con un almacenamiento de 12.000 kilos de hidrógeno y una potencia electrolizadora de aproximadamente 133 megavatios. Y lo que hicimos en este programa, tuvimos que introducir también una especie de turbina de hidrógeno que no nos permitían en este programa simular una mezcla, sino lo que hicimos fue hacerlo como una especie de simulación con una turbina aparte, ¿no? De un rango de 80 megavatios. Las conclusiones principales que llegamos con este tipo de escenario es que la eólica con hidrógeno podía llegar hasta un porcentaje del 44% de penetración eólica en Gran Canaria, que es mucho mayor con el hidrobombeo, pero claro, aquí el problema principal es principalmente la tecnología del hidrógeno, que no a esta escala habría que ver cómo funciona, y sobre todo el coste, ¿no? En el hidrobombeo se puede decir que las presas ya están construidas y salen gratis, entre comillas, y solo habría que hacer el sistema de hidráulico, pero aquí todo el tema de almacenamiento habría que costearlo nuevo y el tema también de generación del propio hidrógeno. Aparte, después de la tecnología de combustión en turbinas del hidrógeno, ¿no? Las turbinas de gas y las centrales de ciclo combinado que existen hoy en día posiblemente no acepten el hidrógeno como combustible. Habría que ver cómo tipo de modificaciones que habría que hacer y si habría que comprar nueva tecnología también. Aquí vemos también la simulación. En la gráfica de abajo se ve el almacenamiento de hidrógeno también, que en los meses de julio se dispara y el resto del año pues hay épocas también que no se utiliza, está totalmente vacío. También eso es una dificultad añadida, ¿no? Hacer toda una infraestructura de almacenamiento que se aproveche al máximo, nada más que unos meses al año, pues también había que evaluarlo económicamente si es viable. Y aquí vemos la conclusión que hemos llegado al final, que aproximadamente llegaríamos a eso, al 44% de penetración eólica con este tipo de escenario. Esto es lo que he dicho principalmente, el 44%,
y los dos inconvenientes que puse antes, que la tecnología de hidrógeno no se ha implementado a esta escala todavía a nivel mundial, y también que una de las principales desventajas de esta tecnología es su alto coste. Muchas gracias.